Bueno, estamos aquí esperando que los amigos empiecen a conectarse. Hoy tenemos un gran especial. Hoy vamos a hablar sobre la psicología evolución en niños. Hoy estamos a 5 de octubre del año 2020. La verdad es que ha sido un año bastante duro. Un año donde el estrés, la ansiedad y todos estos problemas mentales han venido ocasionando un caos, podríamos decirlo, en el mundo, pero hoy tenemos a una invitada muy especial como es la doctora Luby Patricia Barrera, pero antes voy a presentar a mi compañera de set, la persona que siempre ha venido trabajando mancomunadamente con nosotros, como es la doctora Laura Martínez. Laura, bienvenida a www.notipregonar.com. Buenas noches, nuevamente gracias por la invitación. Bueno, hemos venido haciendo estos programas y han tomado cada vez más fuerza en medio de todo lo que estamos viviendo como mundo, como personas. Entonces, en esta oportunidad, entendiendo que la salud mental es diversa, es amplia y que también como seres humanos estamos en constante construcción y en constante conocimiento de nosotros mismos. Tenemos esta vez con nosotros que es un es una gran profesional con una amplia experiencia en todo lo que es la rehabilitación neuropsicológica, la doctora Luby Patricia Barrera, la cual en estos momentos pues nos va a hablar y nos va a compartir sobre un tema que es demasiado interesante, como es todo lo que tiene que ver el abordaje de niños desde el campo neuropsicológico. Bienvenida, doctora Luby, y hoy dispuesto nuevamente a escucharla, a aprender de todos sus conocimientos y de toda su valiosa experiencia. Muchísimas gracias para Eder, para ti, Laura, y para todos los radioescuchas. Es importante para nosotros establecer de que en medio de esta situación que nos ha tocado enfrentar, tenemos este tipo de herramientas que, gracias a Dios, existen. Y una de las situaciones en la cual nosotros nos vemos abocados es empezar a mirar sobre qué es la parte de neuropsicología y mucho más en lo que es la parte de niños. ¿Por qué? Porque creo que esta área de la neuropsicología es nueva en nuestro país, pero es tan antigua en otros países donde nos llevan un transcurso súper largo sobre lo que puede ser la neuropsicología y sobre todo en los niños. Entonces, es importante para nosotros establecer qué es la neuropsicología. ¿Por qué la neuropsicología se llama neuropsicología del desarrollo infantil? Porque puede abordar relaciones existentes entre el proceso madurativo del sistema nervioso central y la conducta durante la infancia. Se considera las variables de maduración, la plasticidad cerebral, el desarrollo durante las primeras etapas, el ciclo de vida y así como los trastornos que presenta para diseñar o adoptar modelos o estrategias de evaluación e intervención producidos en la población infantil. ¿Qué es importante para nosotros? Tú como psicóloga clínica nos puedes mirar hasta dónde nos lleva la parte de la neuropsicología en niños y cómo nos incide en la valoración de todos los procesos del comportamiento humano y de la parte cognitiva desde en la fecundación en adelante, cuando estamos en embarazo, cómo fue llevado el embarazo, cómo fueron esos primeros tiempos en los que realmente uno puede indagar cómo fueron el proceso, cómo fue concebido un ser humano. Entonces, bajo esta situación, nos llegan a nosotros niños y que a veces los papás o los profesores dicen, no hay quien se lo aguante. Y cuando nosotros miramos, es que hay que mirar, establecer qué es la situación. Lo puede mirar un pediatra, lo puede mirar un neuropediatra, lo puede mirar una psicóloga clínica o un docente, y va a decir hasta tarde que el producto y la maduración, que algo está pasando en ese niño, en esa esponja que es un niño y su cerebro.
y por eso lo mandan a nosotros a hacer la valoración neuropsicológica. Es realmente trascendental, porque a veces nosotros decimos, este niño debe tener un déficit de atención y de hiperactividad, cuando realmente lo que necesita son pautas de crianza sólidas y firmes. O hay momentos en que dice, este niño, por favor, quieto ahí, cuando sí tiene unos fenómenos de inmadurez en la parte cognitiva y en la parte de los hemisferios cerebrales que nos conducen a identificar que el niño tiene un desaprendizaje, tiene alguna evaluación de un autismo o un trastorno de Asperger y que necesita ser educado y también sus papás a afrontar la situación que se evidencia ahí. Bueno, doctora Luby, ¿qué es la neuropsicología para todas las personas que en estos momentos empiezan a conectarse para que ellos vean cómo esto puede evolucionar en los niños? Bueno, la evaluación neuropsicológica, bueno, vamos a hablar de qué es la neuropsicología. La neuropsicología es todo lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso central y la conducta cerebral en el comportamiento humano. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de la evaluación neuropsicológica clínica infantil, nos centramos en este momento en identificar la presencia o ausencia de lesiones cerebrales, comparar las diferencias cognitivas entre los niños y adultos y después de estas lesiones determinar qué tipo y la naturaleza del déficit cognitivo específico asociado a las mismas. Y esto lo estamos estudiando desde 1998 o mucho antes, cuando Luria empezó a hablar sobre los fenómenos neuropsicológicos. Doctora Laura. Ahora, es también importante destacar, doctora Luby, que cuando llega un niño a una consulta por psicología clínica, realmente desde el insumo neuropsicológico, aquí se hace mucho más importante poder mirar, con todo lo que usted nos está explicando, poder mirar el contexto y también todas las demás áreas del niño, ¿cierto? No podríamos pensar que solo neuropsicología es enfocado a los procesos cognitivos como tal, o cognitivos, sino también mirar todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional, con el desarrollo conductual de los niños y las relaciones vinculares que el niño tiene. ¿Sí? Entonces, eso como para agregar un poco a esto que usted nos explica de cuál es el objeto y la importancia también y el objetivo de poder trabajar articuladamente con neuropsicología para niños. No es solamente para niños que tengan algún tipo de trastorno o de alteración o de habilidades, ¿sí? Especiales o necesidades educativas especiales en neuropsicología, sino también poder verlo como un insumo importante dentro del quehacer profesional desde psicología clínica para poder comprender cómo es el comportamiento cerebral y el desarrollo neurológico del niño como tal. Sí, tiene usted toda la razón. Es importante identificar algún tipo de autores que han venido diseñando este tipo de evaluación. Por ejemplo, Kennard, en 1942, habla sobre la reorganización neuronal del sistema nervioso, tanto en monos, donde él miró una serie de monos durante todo su proceso de maduración y lo miró desde la infancia hasta la madurez y que habría mayor posibilidad de recobrar mucha funcionalidad neuronal en la parte de la niñez. Pero Chávez Chávez en el 2003 plantea que para determinar si un niño presenta problemas con su neurodesarrollo, primero debemos conocer la organización del desarrollo normal del sistema nervioso central.
conociéndolas desde el punto de vista de las estructuras del sistema nervioso en sus diferentes etapas. Y con eso podemos hablar la prevención y la detección. ¿Por qué? Porque no actuamos un niño de Bogotá, Colombia, a un niño de Montería, a un niño de una vereda, y no actuamos a lo que hacen en Washington, lo que hacen en Suiza o lo que hacen en otros países. ¿Por qué? Por lo que tú decías, porque el contorno sociocultural donde nos movemos influye mucho, aún más lo que tú decías de la parte emocional. Es muy importante establecer, ahorita que estamos hablando sobre la salud mental, vamos a hablar sobre esto. ¿Tú crees que para un niño ha sido importante o trascendental estarse en su casa estudiando cuando tenemos, por ejemplo, ausencia de una pizarra, tenemos ausencia de jugar con los muchachos, los compañeros en el descanso, salir de la casa, estar lejos de mamá y papá? En este momento que estamos en la reorganización nuevamente de este sistema, pues también nos está evidenciando todo lo que es la parte de neuropsicología. Entonces, por eso se habla sobre tres influencias de factores, Weber y Reynolds, que hablan de los factores ambientales en el desarrollo cerebral, y también han hecho estudios en las correlaciones entre plasticidad cerebral y eventos traumáticos durante la infancia. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, hay niños, por ejemplo, que me han llegado a mi consulta y me dicen: doctora, pues yo sé que algún día yo iba con mi esposo en la moto, nos caímos, el niño pues se cayó, se levantó un poquito aturdidito, se sentó, no le vimos nada, ni lo llevamos al médico, y mira, ya siguió normal, pero mira que a partir de ese momento hasta ahora está presentando desórdenes a nivel de que ya no atiende, de que ya no puede figurar su conducta en algo, y eso podríamos hablar de que, aunque no ha sido en este momento estudiado, pero podríamos estar hablando de un traumatismo craneoencefálico leve, en una situación en la cual el niño lo está mirando, es de pronto más traumático en esa situación. Por eso hay uno en Colombia, siendo la población infantil la más vulnerable a situaciones traumáticas, tanto de maltrato, abuso, explotación, negligencia. No es fácil encontrar estudios relacionados con los procesos madurativos del desarrollo neuropsicológico. Por eso yo invito a todas las personas de salud mental del departamento o de Montería que nos unamos para empezar a hacer este tipo de intervenciones, evidenciar, controlar, identificar qué es lo que podemos hacer como para poder hacer como una plataforma o una base de datos con respecto a eso. Porque sabemos que los niños en este momento tienen una plasticidad cerebral con el aprendizaje, y señala la importancia de la rehabilitación de lesiones cerebrales durante la infancia. Porque, por ejemplo, el bebé zarandeado, muchas otras cosas que pueden llegar a ser inmiscuidos en todo lo que significa esta parte. Creo que a ti te ha llegado varios casos con respecto a eso, ¿verdad, Laura? Claro, claro. De hecho, en medio también de la pandemia y de la cuarentena, esto que tú mencionas es supremamente importante, Luis, el hecho de que, o más bien como el contexto y el cambio en las circunstancias y también en todo lo que ha sido la transformación de los roles y de las dinámicas de las familias y de los hogares, nos ha llevado a transformar, ¿sí?, a todo lo que son la forma de convivir, los contextos, y esto de alguna forma, ¿sí?, ha generado también unos cambios que no necesariamente son negativos, unos cambios en medio del proceso de aprendizaje, de desarrollo humano, de adaptación en los niños. Entonces, es muy frecuente encontrar motivos de consulta, por ejemplo, en estos momentos relacionados
con conductas desafiantes, con conductas oposicionistas, con insomnios en los niños, con la adicción a los videojuegos, con las dificultades en el manejo de la ansiedad, conductas impulsivas, disruptivas dentro del hogar. Y entonces son diferentes situaciones o diferentes variables que, como bien lo decían los teóricos que referenciaba, y esto lo podemos ver en la realidad, el contexto como tal, ¿sí? Genera un impacto importante en el desarrollo neuropsicológico de los niños. Por eso la mirada que le estamos colocando hoy, pues es mirando la salud mental desde y para, ¿sí? Realmente un adecuado o un buen funcionamiento a nivel de relaciones, a nivel de trabajo, a nivel de capacidades laborales para los adultos, a nivel de esta socialización en los niños, genera un impacto importante, genera un impacto importante en esta etapa como tal, y en la etapa de la infancia donde nosotros como adultos necesitamos tener claro y tener presente que Bueno, es la etapa donde hay unos compromisos o hay unos hitos importantes que tienen que ser desarrollados. Bueno, en estos momentos a las personas que empiezan a conectarse, vamos a informarles, vamos a decirles para que también se conecten y podamos compartir todo lo que tiene que ver la parte neuropsicóloga en la evaluación de niños. Doctor Lubitz, ¿qué diferencia hay en neuropsicología de niños y adultos? Hay una buena diferencia, y creo que es una buena pregunta porque en la evaluación de niños podemos tener un cerebro inmaduro, un cerebro que está aprendiendo, es un cerebro que está madurando, es un cerebro que tiene una conectividad, se puede hacer una rehabilitación importante. Si se descubre en términos de prontitud, una enfermedad, o una carencia o un déficit en los niños, es muy pronto, o sea, es muy fácil hacer una rehabilitación. En cambio, en los adultos solamente estamos en la plasticidad cerebral, estamos en esta situación de que no es tan fácil hacer una rehabilitación y nos tienen que mirar a muchos grandes temas que podríamos haber podido rehabilitar siendo un niño, o de pronto su conocimiento neurológico va a surgir más en un niño que en un adulto. Ya, por ejemplo, en los niños nosotros solamente podemos decir que puede deberse a tal cosa, pero en cambio en los adultos sí podemos diagnosticar algo supremamente más válido, pues porque en los adultos es mucho más fácil determinar que las áreas, las circunvoluciones y todo lo que nos permite ese grandioso cerebro que Dios nos dio, pues ya está hecho. En cambio, los niños empezamos a hacer la maduración. Usted sabe que la maduración de los niños es próximo distal, y entonces eso hace que nosotros vayamos desde atrás hacia adelante, y los adultos ya solamente es empezar a hacer sinapsis entre las neuronas que ya están en el tema. Doctora Laura. Sí, claro, estoy de acuerdo con la doctora Lubi. Realmente el cerebro del infante, como característica principal, tiene la elasticidad y la permeabilidad, y eso permite poder hacer procesos de aprendizaje mucho más rápidos, asociaciones pues que son flexibles para adaptarse a a las diferentes situaciones. Y por otro lado, el cerebro del adulto, pues claramente ya hay un proceso de maduración mayor, donde ya existen unos conceptos creados, preconcebidos, que son el producto de esa capacidad de análisis y de abstracción que el mismo cerebro va desarrollando,
y claramente la neuropsicología, pues los desafíos son mayor en la población adulta que en la población niña, infantil, no queriendo decir que en la población infantil no se pueda hacer nada y se deba esperar hasta que el cerebro madure, no, solo que siendo infante hay muchos más recursos a nivel cognitivo o a nivel neuropsicológico para poder claramente intervenir y poder generar los menores efectos colaterales en la etapa adolescencial y adulta. Bueno, y si sucede algo, si un joven empieza a consumir sustancias psicoactivas desde temprana edad, ¿hay algún daño, doctora Luby? Primero que todo hay que mirar que hay muchas patologías que pueden incidir en que una persona sea mucho más manipulable que otras a entrar en un vicio o en un tipo de vicio. Por ejemplo, las personas que, como decía la doctora Laura hace poco, las pacientes que tienen un déficit de atención, hiperactividad y que son que pueden llegar a tener una situación de ir en contra de la norma, es muy probable que no solamente sea una persona que haga matoneo, sino que también pueda llegar a estar en las partes de microtráfico. Sin embargo, pienso que todo lo que significa el exceso de alcohol, drogas, sintéticas, no sintéticas, marihuana que lo da la misma tierrita, la coca, todo eso hace que la sinapsis en nuestro cerebro se vuelva más lenta, la velocidad de procesamiento se disminuye muchísimo. En todo lo que es la parte de la atención, la memoria a corto plazo, las funciones ejecutivas de la planeación, la ejecución, son muy dadas a hacer una merma supremamente clara. Es importante en este momento que ustedes identifiquen de pronto qué tipo de consumo está haciendo el niño, porque pues también estamos mirando otro tipo de consumo, de pronto los videojuegos, que también es un consumo, es una droga y hay se han hecho estudios donde las personas que juegan muchos videojuegos pueden llegar a tener alteraciones en algunas funciones cognitivas, a pesar de que muchas de las rehabilitaciones que hacen es en línea. ¿Y por qué? Pues para llamar más la atención del niño y porque puedan llegar a tener algún tipo de sinapsis. Hay cosas de esos videojuegos que hacen en este momento ruptura de unas sinapsis y de algunos procedimientos que tiene que hacer el cerebro. Por eso, cuando se habla de la distinción entre conductas que forman parte de un desarrollo normal y las que son consecuencia de alteraciones del sistema nervioso central, esto se habla también sobre la parte socioambiental infantil. Por eso la neuropsicología intenta identificar explicar los diversos trastornos o problemáticas de aprendizajes asociados al funcionamiento alterado del cerebro. Por eso nosotros no vemos a un niño solamente como un niño, no, es todo el transcurso socio-psicoafectivo que viene con el niño, desde el nacimiento, desde el proceso de embarazo, cómo fue el nacimiento, cómo fue su desarrollo psicomotor, cómo fue esa sensación del lenguaje, del levantamiento de cabeza, por ejemplo, yo les quiero decir a ustedes que se ha dado varias investigaciones donde los niños que no gatean tienen dificultades en el nivel de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se saltaron una etapa fundamental del desarrollo psicomotor. Por eso, cuando se mejoran o se identifican o se intervienen a temprana edad, la parte neuropsicológica de esos trastornos neurocognitivos en los subtipos específicos de los trastornos del aprendizaje
nos conllevan también a hacer o a identificar todo lo que es la parte de una rehabilitación. Y yo vuelvo a decirles a ustedes, en eso está fallando las EPS, porque no tenemos en este momento una psicóloga clínica, que debe ser clínica, un neuropsicólogo o la internación entre disciplinas que deben estar fijándose de un solo niño. Yo he tenido pacientes que me dicen, mire, hace 2 años lo miró esta neuropsicóloga y mira lo que tiene. ¿Y qué pasó en esos 2 años? No, pues es que sí fui a la EPS, le dieron esta psicóloga, pero la psicóloga ya volvió a salir, entró otra, nuevamente en proceso, y entonces no hay una continuidad. Y como no hay una continuidad, como no hay un proceso en esa situación, pues es muy posiblemente que este niño no logre recuperar varias cosas de lo que está siendo cautivo en este momento. Bueno, la verdad es que estamos hablando de un tema que nos afecta a todos en familia, a los padres de familias que en este momento están conectados. Vamos a compartir para escuchar a la doctora Luby Patricia hablando sobre esta gran problemática que es sobre la evaluación de los niños en los problemas de neuropsicología. Doctora, ¿por qué es importante la intervención con los niños? Yo diría que no es importante, es fundamental, porque si nosotros elegimos, por ejemplo, lo que hacen las profesoras en los primeros grados, por ejemplo, el prejardín, el jardín y el transición, dentro del proceso de aprendizaje, si nosotros fuéramos unas personas que pudiéramos establecer eso, nosotros tendríamos un buen jardín, un excelente jardín, porque de ahí es donde ellos comienzan a hacer todo lo que es la parte de motricidad, el juego del balón, la imitación de normas, el de arriba, al frente, abajo, atrás, derecha, izquierda, los juegos, el lenguaje. Y si nosotros tuviéramos eso en un niño, sería fundamental para que todo el cerebro comienza a hacer una sinapsis entre unas y otras y empezar a hacer las convoluciones. Así un niño, cuando no tiene eso, cuando adolece de esa partecita, por ejemplo, la nutrición, ¿por qué crees que en el gobierno es tan importante en este momento llevarle una sana y nutrición a los niños? Porque de eso se nutre nuestro cerebro. Se nutre también de que las profesoras sepan cómo hacerlo, y le voy a dar un ejemplo. Cuando uno está en preescolar, uno arruga papel y pega papel. ¿Qué hacemos? Uno comienza a tener el contorno del papel. Eso es visoespacialidad. Uno comienza a hacer líneas oblicuas, laterales, derecha. ¿Y qué hacemos con esas líneas? ¿Cómo se hace la letra A? Una bolita y una palito. Eso es la letra A. ¿Cómo se hace la letra B? Ok, un palito y una bolita, una semibolita hacia el lado derecho. Pero ¿qué pasa con los niños cuando eso no lo hace? Él puede colocar el palito y la bolita al otro lado. ¿Eso qué significa? Significa que su proceso de aprendizaje no fue el adecuado. Entonces comienzan, en este momento los profesores tienen una cantidad de niños, 45, 20, 35 niños, aguantándoselos en un salón de clase. ¿Tú crees que va a haber un modelo de aprendizaje para un niño que tiene una disortografía o un niño que tiene un problema de dislexia o un problema de apraxia? Entonces, ¿en dónde estamos nosotros? Hombre, en que nosotros, si ya sabemos que eso podemos identificar a través de ejercicios y a través de la rehabilitación en todos los procesos madurativos, pero a veces nos damos cuenta que ese niño tiene en este momento su situación en tercero o cuarto de primaria o en segundo de primaria y pierde grados.
Y entonces decimos, ah, no, a usted no le voy a decir porque es que siempre usted es el último. Entonces empezamos a hacer matoneo con el niño. Y empiezan los demás niños a decir, ah, tú no pudiste hacer eso. Ustedes se imaginan lo que significa un niño en este momento haciendo una operación matemática donde toda la parte de cálculo está en todo su cerebro, desde el lóbulo frontal, parietal, parieto-occipital, occipital, por todos lados está tanto la parte externa del cerebro como la parte interna del cerebro para que las personas me vayan siguiendo. Eso es algo donde uno a veces dice, vamos a iniciar por el principio. Eso es lo que queremos decirles. No sé, Laura, tú que tienes mayor experiencia con los niños, ¿has visto cosas por el estilo antes de mandarlo a una evaluación neuropsicológica? Claro, evidentemente, y eso es lo que quería aportar finalizando tu intervención. Evidentemente, hoy la gran demanda que existe de niños que existen en los salones impide que se haga realmente unos procesos de lectoescritura, unos procesos de socialización también sanos, ¿sí? Sanos y coherentes, porque evidentemente tú encuentras hoy como una constante preocupación o un constante remisión a psicólogos clínicos y a neuropsicólogos por parte de los psicoorientadores o los docentes escolares, encuentras, o los psicoorientadores, sí, como tal, encuentras precisamente los problemas de aprendizaje, el sobrediagnóstico del trastorno de déficit de atención por hiperactividad, y ahí te das cuenta, y cuando tú entras en la evaluación tanto familiar como del niño, evidentemente sí hay alteraciones, sí hay unas deficiencias en su proceso de aprendizaje como tal, pero no es lo único, ¿sí? Y muchas veces estos niños carecen de estas estrategias de afrontamiento para poder defenderse, para poder manejar sus emociones, para poder socializar, y uno de los síntomas o una de las características que ellos manifiestan es precisamente esas deficiencias en su proceso académico. Entonces, es supremamente frecuente, solo que no lo notas en una primera consulta y hasta en una primera vez con el niño. Necesitas hacer evaluaciones más frecuentes, pero es muy frecuente encontrar eso como un motivo de consulta que los lleva a ellos a buscar otro profesional distinto al colegio. Claro que sí, bueno, todo lo que tú dices es importante. Cuéntame, Eder. Bueno, aquí también tengo otra pregunta importante. Bueno, a raíz de la pandemia, del aislamiento, los profesores, ¿qué importancia tienen en toda esta evaluación cognitiva a raíz de todo lo que está pasando, doctora? Pues imagínate cognitiva. Quiero decirle que ellos son los primeros en darse cuenta en el desempeño de los niños. ¿En qué sentido? Ellos a veces dicen, ay, doc, discúlpame, es que tengo un niño que pasa con esto. Describen los síntomas, me gustaría hacerlo. Yo le digo, bueno, este niño lo ha mirado la psicopedagoga. Sí, pero pues ella no ha podido establecer algunas cosas. ¿Por qué? Es importante establecer que hay algunos factores biogenéticos que vienen inmersos dentro de los niños. Por ejemplo, hay alteraciones cromosomáticas en cuanto a su temperamento, las estructuras subcorticales, el sistema reticular activador, regiones del tálamo, la inteligencia verbal, la inteligencia no verbal, el entorno familiar, la psicopatología de los progenitores, es decir, si mamá, papá o algún miembro de la familia tuvo una situación casi similar a lo que tiene el niño, los estilos educativos de los progenitores, los recursos socioeconómicos que tienen ellos. Por eso en las veredas no van a ser lo mismo que una persona de Montería ni una persona en los diferentes tipos de socioculturales que tenemos.
Tenemos, por ejemplo, hay factores ambientales. Por ejemplo, aquí se ve mucho las toxinas, el plomo, las lesiones prenatales, las lesiones postnatales, las complicaciones en el parto, las estructuras corticales, la parte frontal, temporal, parietal, la parte de asociación, porque es que nuestro cerebro también tiene unas regiones de asociación, tanto intrahemisférica como interhemisférica. Un razonamiento, la abstracción, el proceso visual, el procesamiento auditivo, el procesamiento fonológico. Si un niño no sabe leer, no sabe decir una palabra, tú sabes que no lo va a escribir de esa misma palabra, porque no lo va a parafrasear de esa palabra. Y por eso, bajo esas situaciones, que nos damos cuenta de que los docentes tienen mucho que ver en el tema y tiene que insistirle y persistirle a la mamá que lo lleve donde el médico, o de donde el psicólogo, o donde un neuropsicólogo. ¿Por qué? Porque es importante identificar y tratar una situación de esto. O sea que realmente la neuropsicología es la base fundamental para llevar a un niño a la edad adulta, doctora. Sí, yo pienso que lo pueden llevar donde un psicólogo clínico, donde un neuropediatra, y el neuropediatra identificamente siempre lo va a direccionar hacia un neuropsicólogo, porque es que las enfermedades que afectan el sistema nervioso central están muy involucradas en todo lo que es la parte neurocognitiva. Por ejemplo, hay dificultades muy crónicas. Por ejemplo, yo tuve un niño que usted le decía 24 y él sabía que era un 2 y un 4, pero no podían colocar gráficamente el número 2 y el número 4. Eso ahí hay que mirar qué tipo de discalculia tenía el niño. Bajo esos temas, a veces los niños, si tienen una situación de aprendizaje, ¿qué es lo que hacen los niños más adultos? Hombre, se van, dejan la parte escolar porque eso no le ha servido para nada, porque no han entendido nada, porque con eso no se gana plata, y salen. Y por eso tenemos personas que no han terminado su primaria o que realmente por el transcurso del tiempo no pueden continuar su educación preescolar, su educación tanto en la etapa de la primaria y mucho menos de la adolescencia. O sea que es importantísimo todo ese trabajo que usted viene realizando también acá en la ciudad de Montería. ¿Un niño con problemas también se puede rehabilitar, doctora? Claro, yo he tenido un niño, nunca se me olvidará el niño, que tenía una situación bastante caótica, donde los vecinos no lo dejaban juntar con él, donde era un niño que donde su mamá la aisló, donde su mamá y su papá no sabían qué hacer con el niño, y empezamos a mirar toda esta situación de qué tenemos que hacer con él, cómo podremos hacer algo con él, y empezamos a darle pautas de crianza al niño para poderle determinar con una psicóloga clínica no solamente al niño, sino a su contorno sociocultural. Es decir, a los profesores podemos decirle, no le dejemos tanta tarea al niño, dejémosle una o dos y no más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a motivar al niño. Cada 15 o 20 minutos el niño se va a parar para hacer una pausa activa. ¿Para qué? Para mirar todo lo que es la atención, para permitirle la asignación en esa parte. Pero si eso no le decimos a las personas, pues lógicamente no le van a tener mayor atención con lo que estamos diciendo. Bueno, usted sabe que a raíz de la pandemia nos aislamos, la casa nuestra se convirtió en el parque, se convirtió en el cine, o sea, se convirtió en el sitio donde nosotros permanentemente íbamos, ¿cierto? Y se convirtió en la escuela de los niños también. ¿Cómo pudo afectar todo este proceso del teletrabajo a los niños en estos momentos y a los adolescentes? Eso es algo que tenemos que estudiar muy bien. ¿En qué sentido? Que si a nosotros como adultos estamos trabajando el doble de lo que trabajábamos cuando salíamos, aparte de eso, el ruido de los niños,
en que la profesora diga que el niño no está cumpliendo con sus labores, que la situación económica, porque muchas personas se dejaron sin trabajo, a muchas personas no le alcanza para el internet, a muchos, usted sabe lo que está haciendo los profesores para poder mandar trabajo por WhatsApp, como hacer cartillas para que las personas que no tienen internet y acceso a esta partecita puedan cumplir con sus labores académicas. O sea, creo que esta situación nos obligó a reinventarnos, tanto del gobierno como mucho más adelante, porque aquí los planes del gobierno también cambiaron. Discúlpame, aquí los planes del gobierno tienen que decir, hombre, que el internet es tan básico como el agua, la luz y el alcantarillado. Que las personas tengan acceso a un computador o a una tablet o a alguna situación, mucho más que eso. Todo eso se ve. Y tiene que ser, y claro que sí, la parte emocional, la parte de no poder salir, de pronto estar en un espacio cerrado, no poder ir a tocar a sus amigos o tener que salir con un tapabocas, porque hasta eso nos ingirió a nosotros en lo que estamos haciendo. Y yo pienso que de pronto todo este aislamiento, toda esta situación del COVID-19 nos afectó, pero también yo pienso que el mundo cambió y nosotros debemos cambiar con el mundo, porque mire toda la situación que estamos viendo en estos momentos, y yo pienso que también ahí entra toda esta parte psicológica, toda esta situación folclórica, cómo las personas no se están protegiendo, no están teniendo el autocuidado, y yo pienso que toda esta parte también va a afectar a los niños, porque los niños también se van a enfermar, porque no sabemos qué va a pasar aquí ahora en diciembre, doctor. Y sobre todo en el futuro. No hablemos de solamente diciembre, porque diciembre estamos a 3 meses de estar en diciembre. O sea que no sabemos realmente qué va a pasar. Entonces decirle a los papitos que hay que trabajar también mucho la parte neuropsicológica con los niños, porque mírese toda esta situación que se está dando en nuestro país, cuántos intentos de homicidio, violencia intrafamiliar, intentos de suicidio, y la verdad es que es alarmante la situación. Doctora, ¿qué es el tema de la inclusión? Aquí miramos y determinamos una situación bastante importante, tanto a los papás de los niños que a los 3, 4 años le decimos que tiene un autismo o un trastorno del espectro autista, como en donde ellos hacen todo el proceso de duelo. No, doctora, mira, mi hijo tiene contacto visual conmigo. Mire, ¿qué hacemos? Ahí es donde nosotros hacemos habilitar algunas cosas a los niños para que ellos empiecen a decir hola, chao, hasta luego, porque no es sencillo tener un hijo con un tipo de discapacidad, pero las personas me han enseñado muchísimo cuando tienen personas con ese tipo de características, y he conocido a niños muy, muy importantes y que le enseñan a uno a ser francos, honestos, que de pronto los niños, entre comillas, que se llaman normales, no lo tienen. También que en el tema de inclusión, hay muchos temas, por ejemplo, los niños que tienen una discapacidad cognitiva, los niños que tienen un retraso motor, los niños que tienen enfermedades huérfanas, y los niños que tienen dificultades en procesos de aprendizaje, donde estos últimos niños no pueden estar sino en un colegio personalizado de 20, 30 niños a máximo, o los niños con síndrome de Down, o los niños que tienen una discapacidad, pues no sé, la parte de discapacidad, no sé si podría decirle que no sé, si los discapacitados somos el resto y no ellos, porque la parte de inclusión es tenerlos en nuestras aulas, respetarlos como se respeta al que ocupa siempre el primer lugar, como a la persona que nos tiene mucho que aportar en la vida. Yo miré una película en estos días que se llama Campeones.
era un grupo de adultos que tenían discapacidad cognitiva, tenían síndrome de Down, tenían una cantidad de cosas. Llegó un entrenador de la Liga de Mayores que tuvo una dificultad con tomar y conducir, y lo mandaron a hacer allá. Y esos niños, esos muchachos le enseñaron a esta persona el trato hacia esas personas que nos tienen mucho que enseñar. Y por eso hablamos de eso, que la inclusión social, y yo tengo una gran pregunta, ¿será que sí lo estamos cumpliendo? Esa es una gran pregunta. Para todas las personas que nos están escuchando, ¿será que sí lo están cumpliendo? Esta es una pregunta que podríamos decir que le está haciendo la doctora Luby Patricia. Doctora, ¿por qué es importante las escalas de evaluación en la inteligencia? Es importante porque hay que esclarecer, por ejemplo, en las escalas de Wechsler, qué tanto está el IQ o el coeficiente intelectual. Pero yo, Luby Patricia Barrera, hablo por mí como neuropsicóloga. Yo no miro esas escalas de inteligencia solamente para identificar si está arriba del promedio, sobre el promedio o bajo el promedio. Nosotros miramos esas escalas para mirar cómo está todo lo que son las funciones ejecutivas y cognitivas, por ejemplo, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, todo lo que es esas escalas y cómo están siendo ingeridas o siendo utilizadas por el niño en su contorno de su cotidiano vivir. ¿Por qué? Porque a veces van a decir, por ejemplo, las personas que tienen un niño con una discapacidad, cada año lo mandan a hacer nuevamente una valoración de un coeficiente intelectual. Y a veces yo decía, ¿será que el coeficiente intelectual cambia? No, no cambia. Pero ¿qué es lo que necesitan ellos allá? Establecer como un rigor, saber cómo está este muchacho en la parte de la rehabilitación y para poderle seguir dando la parte a las personas que tienen una discapacidad. Pero es muy regular que uno identifique uno más que otro, porque, por ejemplo, la inteligencia no varía, pero sí las funciones cognitivas del niño y del adulto y de la persona que tiene ese tipo de discapacidad. Esto es algo que llama la atención, pero pregunto yo, en estos días miraba a alguien que lo llevaron a juicio por llegar, por algo que hizo con los desayunos y los almuerzos de las personas. Uno a veces dice, hemos llegado hasta tal límite que jugamos con la malnutrición de un niño por ganarnos uno que otro peso. ¿Eso qué se llama? Eso se llama valores, que es lo que no tenemos, o muy pocas personas tenemos. Laura, estamos hablando de lo importante que las escalas de evaluación en la inteligencia, que usted tiene para agregar. Doctora Laura, ¿me está escuchando? No te escuché muy bien. Bueno, ¿por qué es importante las escalas de evaluación de la inteligencia? Usted que es psicóloga clínica también, ¿qué tiene para agregar? Las escalas de inteligencia son importantes porque nos permiten tanto a los profesionales como también a los padres y a todas las personas que rodean a los niños, nos permiten poder tener o conocer el panorama cognitivo de los niños. Pero es importante aclarar que el nivel de inteligencia de un niño no es solamente un baremo o una puntuación en una escala de inteligencia, sino que cuando hablamos de inteligencia hablamos de unas habilidades y de unas capacidades en los niños que les permiten a los niños poder desenvolverse, poder socialmente, poder responder académicamente, poder también valerse de ellos mismos, ser autónomos. Entonces,
conocer sus emociones, gestionar sus emociones. O sea, cuando hablamos de las escalas de inteligencia, aquí lo único importante no es cuánto de coeficiente intelectual tiene y en qué categoría de coeficiente intelectual se encuentra. Y eso es muy importante porque eso es muy importante aclararlo, porque hay muchos padres que los desmotiva ¿sí? A la aplicación o al resultado de una prueba de inteligencia, precisamente sujetarse a que el nivel de inteligencia del niño está exclusivamente relacionado con una función en un coeficiente intelectual y podemos dejar de lado las otras habilidades y las otras capacidades que tienen los niños. Y es lo que hoy nos está dando la inclusión en todos los contextos, las políticas públicas en salud mental, a realizar trabajos articulados entre diferentes sectores y también propiciar y fortalecer la inclusión social. Porque como lo decía Lucy, y es pertinente repetirlo, muchas veces las personas que tenemos discapacidad somos nosotros. Los que tenemos las barreras cognitivas somos nosotros, más que ellos. Doctora Luby, ¿cómo puede un padre detectar cuando su hijo tiene problemas neuropsicólogos? En su comportamiento, en su actuar, en su convivir, en la parte en la cual hace sus juegos, cómo juega, qué le gusta jugar, cómo es su interacción con sus amigos, con sus primos, cómo es su interacción en su clase, cuáles serían las dificultades que él ve en la parte de razonamiento aritmético. Más o menos en eso podrían observar. La parte motora, si el niño se cae mucho, si no puede montar bicicleta o que se tardó un poquito más. Todo eso podría estar mirando o pregonándonos que de pronto el niño puede tener algo, pero a veces lo que yo le digo, a veces llegan con una consulta y realmente lo que tiene el niño es cambio de papás y de mamás porque no hay pautas de crianza sólidas en la casa. Entonces, a veces lo transformamos en una déficit de atención e hiperactividad. Doctora Laura, ¿qué tiene para agregar usted? Claro, también hay que indagar o hay que tener presente que muchas veces los niños son el último eslabón de la cadena. Muchas veces los niños responden a cambios, a rupturas, a situaciones distintas de la rutina, de los mapas vinculares de ellos. Entonces, se puede hacer un poco más fácil, más rápido o menos complejo poder tipificar la conducta bajo un cuadro clínico que se llama trastorno de cualquier tipo, pero también se deja de lado todo lo que el contexto y las variables, los determinantes sociales que están dentro de ese cambio conductual que está teniendo el niño, que fue lo que finalmente hizo que llegaran a una consulta o a una ayuda profesional. Entonces, doctora Laura. Sí. Doctora Laura, vamos a organizar mejor el micrófono porque se está escuchando con mucha interferencia. Por favor, se están escuchando unos niños allá, vamos a decirle que por favor guardemos silencio. No sé si está acá, no sé dónde es, por favor los niños que están hablando, vamos a guardar un poquito silencio porque acá por acá nos están diciendo que se escuchan personas hablando, hay mucho ruido. Bueno, doctora Luby, ¿cuánto hace que usted llegó a Montería y cómo ha sido ese trabajo en la ciudad de Montería también, doctora? Bueno, yo llevo un año en Montería. Soy docente de la Universidad del Sinú. He ido a trabajar en INARI y pues estoy haciéndome campo de acción en una ciudad tan linda y hermosa como es Montería. Yo pienso de que esta es una ciudad emergente y que realmente aquí hay mucho por hacer, muchísimo.
muchísimo, a pesar de que tenemos muchos neuropsicólogos acá, tenemos como 5 o 6 o 7 neuropsicólogos acá que yo conozca. Entonces, pues hay mucho que hacer y mucho que determinar en este momento. ¿Aló? Sí, te escucho. Bueno, la verdad es que seguimos conectados acá. Bueno, una separación de sus padres puede afectar a los niños en todo lo que tiene que ver la parte, esa parte de pensamiento, la forma de actuar a los niños. Doctora, tenemos aquí a Angie Barrera, nos está haciendo esa pregunta. Yo respondo después de Laura. Listo, la doctora Laura, por favor. Claro, claro que sí. Las separaciones tienen un factor, una respuesta colateral en los niños. ¿Sí? Y muchas veces, o en muchas radiografías, uno puede darse cuenta en la evaluación familiar o en el after familiar que se le realiza al niño. Evidentemente, las bisagras a nivel emocional y a nivel psicológico que generan las separaciones, generalmente pues causan unos cambios en los niños, y los retos están en nosotros como adultos, en cómo nosotros como adultos podemos enfrentar ese tipo de diferencias, de bisagras, de cambios que de alguna manera no blinden a los niños, pero que los niños puedan tener ese desafío de entender, ¿sí?, que hay una forma diferente de relacionarse, ¿sí?, que hay un cambio en casa, hay un cambio en la familia, pero que aún pese a que existe el cambio puede traer ganancias para ellos, ganancias para sus padres como adultos, sí, pero ahí es donde de alguna manera está nuestro desafío como adultos y como personas y como padres. Pero claramente las separaciones causan efectos colaterales en los niños, en la salud mental de los niños y en su comportamiento. Doctora Luby, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Mira, yo le podría decir también una cosa, y es que las emociones vienen desde la amígdala, desde el sistema reptiliano, y las emociones tienen mucho que ver con el desempeño de todas las áreas cerebrales. Cuando nosotros estamos deprimidos, no nos podemos ni mover, o alguna situación más. Pero entonces, ¿qué pasa en los niños? Los niños no pueden establecer por qué mamá no está, por qué papá no está, por qué yo tengo que quedarme con mis abuelos, por qué me abandonan siempre cuando tienen que irse a algún lugar. Por eso tenemos que hacer primero que todo es el diálogo y jugar con los niños, y que establecer en ellos que, mira, yo me voy a ir a hacer tal cosa, pero ya regreso. Yo me voy a trabajar, pero ya regreso. Por ejemplo, en una institución como el ejército o la policía, donde ellos están mucho tiempo por fuera del hogar, es importante establecer ellos, decir, mira, tu papá está trabajando, es una persona que nos está cuidando, y empezamos nosotros a darle ese tipo de situaciones a los niños, y los niños van acoplándose a eso. Por eso es importante establecer de pronto cuando llega el papá de determinados sitios, de pronto hay como un desequilibrio en que yo te quiero, pero no le puedo decir porque usted otra vez se va. O papá, ¿cuánto tiempo va a estar acá? O papá, yo hablé con mi mamá y tengo esta situación de estar acá. Entonces, todo eso teníamos en este momento unos episodios de irritabilidad, unos episodios de descontento. Y porque es que los niños se asimilan todo lo que pasa en la casa, por ellos son receptores de todo, y por eso es tan importante saber qué se le dice, cómo se le dice, para que puedan empezar a hacer eso.
Bueno, doctora Laura, usted en estos momentos está trabajando en la parte de salud mental en el departamento de Córdoba, en la Secretaría de Salud Departamental. Ha sido trabajo ya con toda la población que en estos momentos está afectada por tantos problemas de salud mental y Bueno, especialmente los niños. desde la Secretaría de Salud Departamental hemos hecho acompañamiento y asistencia técnica a la Secretaría de Educación Departamental. Ellos se encuentran vinculados a todas las charlas y capacitaciones que estamos haciendo mensuales, donde estamos dirigiéndonos a la comunidad en unos temas de interés en salud mental en el marco de la pandemia. También hemos ido teniendo acciones de articulación con Secretaría de Juventud, con Secretaría de Mujer, también para poder trabajar conjuntamente todo el componente de salud mental que está dentro de la dimensión de convivencia social y salud mental. Pues claramente tenemos la línea de atención, el numeral 278, donde atendemos los casos de salud de personas en crisis y se les realiza asistencia en primeros auxilios psicológicos desde el equipo de salud mental de la Secretaría de Salud. De igual manera, pues nos hemos articulado con las acciones que en estos momentos desde los planes de intervención colectiva se están realizando con respecto a todo lo que son recomendaciones, sugerencias, en estos momentos pues en todo lo que es en redes relacionados con los cuidados de los niños, cómo incentivar en ellos el lavado de manos, el uso del tapabocas, y también mensajes alusivos a cómo los adolescentes están viviendo, ¿sí? Todo este confinamiento en el que, bueno, ya estamos mucho más flexibles, pero en el que estábamos teniendo. Entonces, desde Secretaría de Salud Departamental se han venido realizando acciones de acompañamiento, acciones de soporte, acciones de apoyo, con el fin de fortalecer, de crear espacios de atención en salud mental. Bueno, doctora, ¿cuál es la línea telefónica de los primeros auxilios que tiene la Secretaría de Salud Departamental para las personas que... Numeral 278 desde cualquier operador. Doctora Lubi, usted en estos momentos está trabajando en la Universidad del SINU. ¿Cómo ha sido ese trabajo con jóvenes, con adolescentes en esa universidad y qué están haciendo en estos momentos? Bueno, yo en este momento soy una de las docentes de práctica y aprovecho para hacer una cuñita acá. Todas las personas que necesiten también un apoyo psicosocial se pueden comunicar también a una línea de WhatsApp donde es el 301-537-6036 y a un teléfono fijo que es 784-0340, extensión 1219, en la cual nosotros a través de una página virtual le estamos dando la asesoría desde el punto de vista psicológico, social y neuropsicológico que vamos a empezar a hacer con estos muchachos. ¿Qué estamos viendo acá? Hemos visto la compenetración que tenemos nosotros desde el quehacer del ser humano, no solamente en estudiar, sino en fortalecer todo lo que es la parte de las investigaciones para hablar basado en la evidencia. Es importante en este momento determinar cuáles serían las secuelas que nos dejó el COVID dentro del parte de salud mental. ¿Por qué? Porque estamos hablando que se creció la violencia intrafamiliar, que entró el maltrato a los niños, pero ¿basado en qué? ¿Qué fue lo que lo condujo a eso? ¿Era antes de la pandemia que lo teníamos y durante la pandemia se los acrecentó por estar en cuarentena? ¿O era algo que realmente la gente por estar encerrado en su casa, consumiendo licor, consumiendo algún tipo de sustancia alucinógena, determinó que su única situación en la dejarse es con los niños y con su pareja?
porque es que no es solamente identificar qué tenemos, porque ese tipo de situaciones nos competen a cada uno de nosotros, tanto los que somos de salud mental, como a los que son políticos, como los que son de los medios de comunicación, a los IBF, a todo el mundo. Pero ¿qué hacemos? Empecemos a hacer investigación. Tenemos universidades, y no cualquier universidad. Aquí hay universidades que pueden hacer una cosa. Es más, estamos en una competencia con las personas, con las universidades de Bogotá. A veces la gente piensa que lo mejor es de la capital. No, señor. Aquí hay con qué hacerlo, y hay personas que tienen una situación donde pueden llegar a compenetrarse con eso. Vayámonos hasta las veredas y empecemos a mirar dónde hay plomo, dónde hay de pronto que las personas puedan llegar a contagiarse de eso. A ver, hay investigaciones con respecto a eso, o solamente hablamos de la salud mental, de ansiedad, depresión y nada más. Por eso el día de hoy estamos hablando sobre cuáles son las dificultades de aprendizaje que hace que un niño se pueda suicidar, porque hasta allá no llegan. Entonces, es importantísimo establecer cuáles serían los canales de comunicación. Por ejemplo, yo no hago sino proyectar, por ejemplo, las personas que están en salud mental en las personas que están en salud, en la gobernación, hacer una capacitación en funciones ejecutivas. Para ellos, ¿será que ellos no tienen depresión? ¿Será que ellos no están en este momento en una situación de que pueda causar pánico? ¿Será que ellos no están en la primera línea de acción? O sacar a estos muchachos que están en los hospitales y empezar a hacer juegos de compenetración de funciones ejecutivas para tener un día de relax con ellos. Porque es que también tenemos que hacer eso, autoprotegernos las personas que estamos en primera línea. Y entre todos, no solamente son los hospitales, son ustedes los medios de comunicación, son el gobierno, son las alcaldías, son las personas que tienen que ir a primera línea a mirar esta partecita. Entonces, espero y muchísimas gracias te doy, porque hablando de esta parte de la neuropsicología con los niños, es importantísimo determinar quiénes son las situaciones en las cuales se va a descargar nuestra ira y nuestra ansiedad. Doctora, por favor, nuevamente me regala los teléfonos para que las personas cuando se sientan con depresión, con estrés, tengan esas líneas amigas donde puedan comunicarse. ¿Es tan amable? De la universidad tenemos el 784-0340, extensión 1219, o un WhatsApp 301-537-6036. ¿Eso es 24/7 o tienen horas para atender, mi doc? De todas maneras, ahí se le dejan los datos, y en la menor brevedad, al día siguiente o al siguiente día, le estamos dando a su correo electrónico, le estamos mandando la invitación para que inicie en la parte de las plataformas virtuales donde se van a hacer el apoyo. Bueno, tanto ya vamos, niños, adultos pueden estar ahí. Bueno, ya vamos casi finalizando, mi doc. La verdad es que usted estaba hablando de una problemática que está afectando a la población colombiana, y yo pienso que el COVID-19 destapó una cantidad de situaciones que estaban escondidas. Y hablando de la violencia intrafamiliar, el 66% de los detenidos son hijos de embarazos en adolescentes. Entonces, estos son problemas tradicionales de género que se ha venido formando lentamente en los hogares colombianos. Y la verdad es que usted ahora rato también tocó a las EPS. Mientras las EPS no tengan este compromiso de atender a todas estas personas con cualquier cantidad de problemas, esta problemática va a seguir aumentando, va a seguir subiendo y se va a convertir en cualquier momento en un boomerang. Bueno, otra pandemia. Sí, otra pandemia, mi doc. Ya para despedirnos. Doctora Laura, ¿dónde está usted? Aquí está la doctora Laura. Doctora Laura,
un mensaje para todos estos adolescentes, para ese trabajo mancomunado que ustedes vienen haciendo desde la Secretaría de Salud. Bueno, invitar a todos los adolescentes, a los padres y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, que realmente cada día le demos mucha más importancia a la salud mental, ¿sí? La salud mental hace parte de nuestra vida, ¿sí? Donde realmente también debemos valorar y debemos comprender, sí, que la salud mental realmente es lo que nos permite poder lograr todas las metas que nos proponemos, pero también es cierto que como seres humanos no somos autosuficientes, todos necesitamos de todos, y desde la Secretaría de Salud estamos realizando todo el apoyo psicológico, psicosocial, con un equipo de salud mental, precisamente para poder hacerle frente al cuidado de la salud mental. Entonces, cuentan con una secretaría de desarrollo para el desarrollo de la salud amiga, donde valoramos y entendemos la importancia que es la salud mental. Y yo pienso que la salud mental también está afectada por muchos factores culturales, socioculturales, y yo pienso que uno de ellos es la falta de oportunidades, la esclavitud, la falta de trabajo, y todas estas penalidades contribuyen en el incremento y el deterioro de la salud mental. ¿Qué tiene la doctora Luby antes de despedirnos para decir? Pienso que la salud mental es un compendio de muchos multifactores, igual que de pronto en los niños. A veces nosotros no solamente tenemos que mirar qué trae consigo el niño dentro de su proceso genético, sino la parte social, ambiental, la parte de nutrición, la parte de pedagogía, la parte de que los padres no lo dejen a un lado, sino que sea para ellos una persona digna de estar con ellos, de hacer el aprendizaje. Por eso en este momento vemos a chicos que realmente se sienten muy solos, muy acongojados, muy inutilizados, porque piensan que su rol en el paciente no hay un rol como eso, no existe, no hay una buena comunicación, no hay un buen diálogo, y pienso que eso mismo está pasando en este momento en la parte social, con una situación como por ejemplo lo que pasó en Bogotá con la policía, y que desató caos, tragedia, vandalismo, y donde la gente se sintió realmente muy acongojada porque no podía salir, porque no podía estar en algunas cosas. Entonces, eso hace que nosotros nos llenemos de resentimiento, de odio, y es importante establecer de dónde viene la violencia, dónde cerebralmente se coloca la violencia. Porque nosotros no tenemos en este momento la flexibilidad para inhibir conductas, y eso hace con los niños. Los niños no hay esa parte prefrontal en hacerlo, no hay una familia, no tenemos temor de Dios. Eso es el problema, no tenemos temor de Dios. Nos toca volver nuevamente al principio, donde el niño entraba y decía: muy buenos días, ¿cómo está? Permiso, sí. Mamá, papá, ¿me puedo levantar de la mesa? Porque ahorita ni siquiera eso hay. No, y no tanto eso. Dígame, continúe. No, y no tanto eso. Hoy en día vemos también los padres, para quitarse a los niños de encima, se volvieron padres, yo pienso que facilistas, porque es la manera de entregar un juguete, una tablet, para que el niño no moleste. O sea, y no es la manera tampoco de interactuar con los niños. Doctora Laura, ya estamos en recta final. Vamos a despedirnos. Doctora Luby, gracias por regalarnos ese espacio, ese tiempo,
y trabajar con toda esta comunidad que en estos momentos nos está escuchando en este programa psicosocial por www.notipregonar.com. La verdad es que es un placer inmenso. Este programa no termina aquí. Hay muchísimas veces, doctora, las puertas están abiertas cuando usted quiera interactuar con nosotros para llevarle un mensaje a toda esta comunidad que realmente lo necesita. Muchísimas gracias a ustedes. Doctora Laura. Bueno, Eder, muchas gracias nuevamente por tu confianza y porque realmente estamos llevándole a la comunidad temas de interés con miras a que aporten a la salud mental, ¿sí? Desde un enfoque distinto, desde un enfoque positivo. Un enfoque positivo. Gracias, doctora. Bueno, y la verdad, doctora, gracias por haberme acompañado. Doctora, pero yo antes de despedirme, con todo el respeto, la doctora Luby, el aislamiento, o sea, ella es bella de naturaleza, pero el aislamiento la estamos viendo por aquí, por este pequeño televisor bella. Doctora Luby, que Dios la bendiga. Gracias por su tiempo. Doctora Laura, gracias por habernos acompañado. A todos los amigos que en estos momentos nos están viendo, gracias. Vamos a compartir, porque este es un programa psicosocial para todas las familias colombianas. Que pasen una feliz noche y que Dios los bendiga. Feliz tarde, feliz noche.